¿Qué te parece la discusión del foro? Bueno, primero es una fortaleza para poder brindar y fortalecer a nuestro hermano comandante Chávez, Hugo Chávez, que va a la selección en este 7 de octubre. Además, cómo poder intercambiar todos los problemas o golpes, intentos de golpe de Estado que se está llevando, por ejemplo, tanto en Bolivia y como ha llevado en Paraguay, y que nuestro gobierno no reconoce al que ha dado un golpe político, sino es reconocido, elegido por el pueblo, está don Fernando Lugo. Pero todo aquello es un trabajo, una tarea de que como América Latina y el mundo en este foro Sao Paulo, de prepararnos, de organizarnos para seguir en contra del neoliberalismo y defender por la paz. Bueno, nosotros en Bolivia nos hemos podido también un momento muy crítico y momento muy triste porque había un motín de policial preparado desde la derecha que como no saben cómo poder desprestigiar, no saben cómo poder desgastar al gobierno del hermano Evo Morales, pero sin embargo nosotros nos hemos podido unificarnos, movilizarnos como movimientos sociales para defender la democracia y el proceso de cambio junto al hermano presidente Evo Morales, y la derecha nuevamente ha fracasado su golpe de Estado militar. La importancia de nuestro hermano presidente Evo Morales al motín policial o el golpe policial ha sido un fracaso porque realmente piensan que el hermano presidente está solito, no está solo, que no se sienta solo el hermano presidente, sino está aquí para poder estar en los movimientos sociales, porque surge de un movimiento social para defenderle y para defender el proceso de cambio. Además, para América Latina y Sudamérica, nuestro hermano presidente es uno más, un líder más para poder defender los derechos de los pueblos, los derechos de la democracia y también de nuestros seres hermanos en diferentes países. Bueno, para nosotros estos cambios que se están haciendo en América Latina y además en Cono Sur o como Bolivia, bueno, pues hace como nunca en un pueblo que se le devuelven los mismos derechos a los pueblos. Anteriores gobiernos de partidos neoliberales solamente era saquear, violar los derechos humanos, nunca tenían los derechos los pueblos indígenas, hoy lo tienen, pero también quizás utilizan a los pueblos indígenas para desprestigiar la gestión del hermano presidente indígena, para decir, pero hoy esta marcha nosotros rechazamos, no hay una marcha consecuente, sino es una marcha que está como indígenas marchando en contra de los mismos derechos de los pueblos indígenas. Pero para nosotros nuestro hermano presidente es elegido al servicio del pueblo y no servirse del pueblo como lo han hecho los neoliberales. Y por tanto nosotros como movimiento social lo único que nos queda es organizarnos, prepararnos para cualquier otro intento de golpe político que pueda venirse, porque es un cáncer que viene recorriendo América Latina, porque hay presidentes de izquierda en defensa de sus pueblos, en defensa de sus países, el interés para su desarrollo, el mejor desarrollo para su país.